Bueno, ya aquí entonces tenemos un formato para poder entonces hallar el punto de equilibrio con estas unidades para estos dos productos, el punto de equilibrio para el total de la compañía, porque el punto de equilibrio no se saca no lo podemos hallar por producto, sino por el total de la compañía. Entonces, bueno, partimos de que el punto de equilibrio nos tiene que dar el EVA en cero, ¿cierto? De eso partimos, que el EVA no, espere, nos tiene que dar cero, ¿cierto? Decimos que los costos o la tasa que espera el inversionista pues no cambia, va a seguir siendo la misma, entonces vamos a poner la misma tasa. Y decimos entonces que la utilidad neta entonces debería de ser también ese mismo valor, 1.307.600. ¿Por qué? Porque aquí eleva, si lo haríamos por fórmula, entonces la utilidad neta tendría que restarme con el capital o la tasa esperada por el inversionista y me tendría que dar cero. Entonces, como por lógica, la utilidad neta tendría que ser lo mismo del gasto del inversionista. Bueno, entonces para hallar este punto de equilibrio, entonces primero vamos a hallar el porcentaje de contribución marginal neta, que ya lo podemos hallar. Sabemos que acá las ventas son el 100%. Entonces, para poder hallar cuánto es el porcentaje de esa contribución, entonces cogemos el valor de la contribución marginal neta y la dividimos entre las ventas. Eso nos va a dar la contribución marginal neta en porcentaje, ¿sí? Entonces, ese es un dato que vamos a necesitar aquí más adelante. Bueno, yo acá ya tengo unas fórmulas que son las necesarias para hallar el punto de equilibrio. Entonces, primero debemos hallar entonces la utilidad antes de impuestos en punto de equilibrio. Y esto entonces sería el costo del capital del inversionista en punto de equilibrio, que sabemos que es el mismo, 1.307.600. Ay, espere que tengo que sumar. Más el EVA esperado en punto de equilibrio. Y el EVA esperado en punto de equilibrio ya dijimos que era cero. Bueno, tuve un error en la fórmula. La voy a volver a hacer, a copiar. La tasa del inversionista más el EVA en punto de equilibrio. Listo. Y esto decimos que entonces lo tenemos que dividir entre 1 menos la tasa del impuesto, que ya sabemos que la tasa del impuesto es el 34%. Entonces, este valor nos va a dar 1. Y aquí ya entonces realizaríamos la división de 1.300.600 dividido este valor que me dio el 1. Entonces dice que la utilidad antes de impuesto me da 1.981.212. Entonces llegamos y arrastramos este valor. Entonces la utilidad antes de impuesto en punto de equilibrio sería 1.981.212. Listo. Seguiríamos con el punto de equilibrio en pesos, ¿sí? ¿Cómo sacamos el punto de equilibrio en pesos? Entonces es igual a sumar la Y, la utilidad antes de impuesto que ya la hemos hallado, más los costos y gastos fijos que los tenemos acá. Ah, bueno, espere un momentico. Antes de hallar esto, tenía que haber arrastrado acá los costos de gastos fijos, que son los mismos en punto de equilibrio, no van a cambiar. Entonces vamos a arrastrarlos, que son 15 millones, ¿sí? Y los gastos financieros, que tampoco, que es un valor que tampoco pues me va a cambiar en el punto de equilibrio. Listo. Ahora sí, entonces podemos seguir con esta fórmula. Entonces vamos a coger la Y más los costos y gastos fijos más los financieros, ¿sí? Esto me da 17 millones y todo esto lo vamos a dividir por la tasa que ya tenemos acá, perdón, el porcentaje de contribución marginal, que es 74,04%. Entonces acá vamos a hacer la división dividido 74,04% y eso me da 23.981.000. Entonces ese valor es el valor de las ventas porque es el punto de equilibrio en pesos.
O sea, son las ventas que tengo que vender en punto de equilibrio, que tengo que hacer en punto de equilibrio. Listo. Entonces, ya con este porcentaje de 74,04%, ya podríamos hallar cuánto es la contribución marginal neta, ¿cierto? Entonces, para esa contribución marginal neta, ya tenemos el porcentaje. Entonces, simplemente podríamos coger el valor de las ventas y multiplicarlo por el porcentaje que ya tenemos de contribución marginal neta, que es 74,04%. Y ya esto me daría entonces el valor de contribución marginal neta en punto de equilibrio. De todas maneras, este valor es el mismo de la utilidad antes de impuesto, más los costos y gastos fijos y los gastos financieros. También los podría hallar así. Bueno, entonces ya aquí podríamos, o sea, ya llegar a los costos y gastos variables en punto de equilibrio, simplemente ya pues por diferencia. Entonces cogeríamos las ventas y le restaríamos la contribución marginal neta y nos daría este valor. Aquí voy a hacer una prueba a ver si esta resta efectivamente me tendría que dar 17 millones. 757. Muy bien, efectivamente me dio 17 millones. Listo, entonces ya aquí tenemos la contribución marginal neta y ya podemos restar los costos y gastos fijos que ya habíamos hallado. No, que ya teníamos porque ese valor no se halla. Entonces dice que la utilidad operacional son 2.401.001. Aquí voy a hacer la prueba de que la resta de la utilidad operacional y los gastos financieros sí me dé la utilidad antes de impuesta que ya hallé en un principio. Sí me da lo mismo, 1.981.000, entonces estamos bien. Y este valor de impuestos también lo voy a hallar por diferencia de la utilidad antes de impuesto restando la utilidad neta, como pasando la fórmula. Y acá nuevamente voy a hacer la prueba para que esta resta me tiene que dar la utilidad neta. Efectivamente me dio 1.307.600.000, entonces ya podemos decir que el punto de equilibrio lo tenemos bien. Entonces ya este sería el valor del punto de equilibrio. Me faltaría entonces hallar el punto de equilibrio en unidades, que es igual a la utilidad antes de impuesto que ya había hallado, sumando los costos y gastos fijos que tenemos acá, y sumamos los gastos financieros, que esos también son fijos y siempre los tenemos que sumar cuando son fijos, ¿cierto? Y esto dividido la contribución marginal unitaria ponderada, que fue la que ya hallamos acá en este cuadrito antes, que era el promedio ponderado. Entonces esa contribución unitaria ponderada es 2.569. Ya aquí hacemos esta división y esto nos tendría que dar el punto de equilibrio en unidades. Entonces, ¿qué quiere decir toda esta información? Esto quiere decir que el punto de equilibrio, primero, partiendo de que el punto de equilibrio quiere decir que este es el punto donde mis ingresos y mis costos y mis gastos son iguales, ¿sí? O sea, todo lo que yo vendo se me van costos y gastos. Eso quiere decir el punto de equilibrio. Y es el punto a partir del cual para adelante yo tengo ganancias y para atrás tengo pérdidas. ¿Cómo así? Si de acá en adelante yo vendo más, por ejemplo, acá tengo las unidades de punto de equilibrio que serían, o sea, yo tendría que vender 6.911 unidades para estar en mi punto de equilibrio y poder solventar todos mis costos y gastos fijos con mis ventas. Pero si yo vendo 6.912 unidades, de aquí en adelante yo ya estoy ganando, o sea, ya estoy ganando utilidad. Pero si yo vendo 6.910, de aquí para atrás estoy perdiendo, porque ya entonces mi utilidad ya no va a ser una utilidad, ya va a ser una pérdida en el ejercicio. Entonces, eso es lo que quiere decir el punto de equilibrio. Y según estas unidades en punto de equilibrio,
vamos a ver, a compararlo con la información que ya tenemos de la empresa. Entonces decimos que yo vendo 7.550 unidades. 7.550 unidades. O sea que yo estoy vendiendo de más de mi punto de equilibrio 631 unidades. Entonces con esto podemos ver que el negocio está bien, porque no solamente estamos solventando los costos y los gastos fijos normales de la compañía, sino que también estamos dejando una utilidad, porque estamos produciendo más de lo que deberíamos producir en nuestro punto de equilibrio. Después de que ya tenemos entonces nuestro punto de equilibrio, entonces vamos a pasar a hacer algo que se llama la mezcla de ventas, ¿sí? Vamos a hacer entonces la mezcla de ventas en pesos y vamos a hacer la mezcla de venta en unidades. Entonces aquí ya tenemos el formato, entonces dice que arrancamos sobre las ventas, ¿sí? Las ventas que tenemos. Entonces, en las del pan de bono, el valor de las ventas. Vamos a coger toda esta información del estado de resultados que ya tenemos en la presentación resumida. Entonces, el valor de las ventas en el pan de bono serían 12 millones el total en pesos. Y de la avena, en este caso, serían 14 millones 200 para un total en ventas de 26 millones 200. ¿Sí? Vamos a hallar entonces cuál es el porcentaje de participación entonces de cada uno de estos productos en el total de las ventas. Entonces, para hallar este porcentaje, tenemos que coger entonces los 12 millones de la venta del pan de bono y lo vamos a dividir sobre el total de las ventas. Entonces dice que el pan de bono en las ventas participan un 45,80% y la avena en las ventas participa en un 54,20%. Vemos entonces que la avena nos sigue dando como buenos indicadores o buenos índices de que es como la que más participa de las ganancias y de las utilidades de la compañía. Y aquí entonces el margen de contribución neto, que es el que ya hemos hallado acá en el estado de resultado resumido, que es este porcentaje, ¿sí? La contribución marginal neta de cada uno de los productos. Aquí ya lo tenemos. Y para la avena, el 76,80%. Ok, entonces aquí para sacar la margen de contribución ponderado, entonces simplemente vamos a coger estos dos porcentajes y los vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar estos dos porcentajes. Entonces nos dice que el margen de contribución ponderado del pan de bono es del 32,42 y de la avena del 41,63%. Y si sumamos estos dos porcentajes me tendrían que dar el porcentaje de la contribución marginal neta que ya habíamos hallado en el punto de equilibrio. Entonces vamos a ver si es el mismo. Debería de ser 74,04 y en punto de equilibrio efectivamente habíamos dicho, aquí está, que había sido el 74,04. Entonces en este punto podemos decir que vamos bien.